Hola mis queridos hermanos y amigos de la fe. Hoy les traigo la palabra en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 10. Leemos la palabra bendita. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Amén. Hermanos, analizando este versículo, vemos cómo Jesús fue un gran obediente. Jesús obedecía y lo llevaba a tomar decisiones que siempre era la voluntad del Padre, basados en la palabra del Padre. Buscaba siempre la dirección del Espíritu Santo. Cuando no encontraba indicaciones específicas que hablaran de algo en la palabra, Jesús buscaba guía del Espíritu Santo. Esto nos enseña a nosotros cómo debemos hacer, ¿no? Debemos ser obedientes primeramente a la palabra de Dios, obedecer primero al Padre, ante todo, y después, si no encontramos cómo obedecer, que nos enseña la Biblia, cómo hacerlo y a quién, entonces debemos pedir guía del Espíritu Santo. Usted nunca se va a equivocar si tú obedeces a Dios, si sigues sus mandatos. Hay que obedecer primero a Dios, ante todo. Jesús nos mostró cómo ser obedientes en la palabra. Jesús siempre, en toda circunstancia, obedeció al Padre. Su vida fue un sí a la voluntad del Padre. El impacto que Jesús obtuvo fue el resultado de obedecer, de hacer lo que el Padre le mandaba. Nuestra salvación dependió de que Jesús obedeció. Jesús tuvo mucha oportunidad de evitar la voluntad del Padre, pero no lo hizo. Por lo menos hay un capítulo de la Biblia donde habla que Jesús fue llevado en Mateo 4:1, habla que Jesús fue llevado por el Espíritu y fue tentado por el diablo, donde le ofreció muchas cosas. Satanás tentó a Jesús, ofreciéndole 3 alternativas para evitar la cruz. Jesús luchó para obedecer a Dios. Obedecer no es fácil, hermanos. Y para Jesús fue complicado, menos para nosotros. Pero hay que estar en el camino. Satanás nos obligará a pelear, a dar la pelea, porque a él no le gusta que seamos obedientes. Nuestra carne también va a luchar, porque la carne no se somete. Desde entonces Jesús comenzó a explicar a los discípulos que era preciso él padecer. Entonces que iba a ir a Jerusalén para que él padeciera y muriera, porque era la voluntad que el Padre tenía para él. Y en uno de estos parajes dice, creo que es Mateo 16, que le dice Jesús a Pedro: quítate de mí, Satanás, no me seas tropiezo, porque son cosas de hombres y no de Dios lo que estás pensando. Entonces, esto me lleva a pensar que aún las personas más allegadas a nosotros nos pueden ser piedras de camino. Satanás puede usar a las personas que tienen buenas intenciones para impedir que tú hagas lo que el Padre te manda. Debemos aprender a discernir, hermanos, y saber cuando las cosas de Dios y cuando Dios manda hacer una cosa, cómo debemos hacerla. Jesús nos hace también saber en Lucas 22 que toda obediencia tiene un costo. Él, por ejemplo, en Lucas 22, él dice: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga de acuerdo a mi voluntad, sino a la tuya. Hay que sacrificar siempre algo, hermanos. Cuando obedecemos, debemos sacrificar muchas veces cosas que nos gustan. Pero en la obediencia hay recompensa, porque no todo lo que nos gusta es bueno. Hermanos, la base de Jesús para obedecer fue las Sagradas Escrituras. Él siempre las citaba y de acuerdo a ello él se comportaba. ¿Cuáles son los enemigos de
de obedecer. ¿Cuáles son las cosas que nos impiden obedecer muchas veces? Es la misma carne. Cuando dice no quiero hacer esto. Es Satanás. Cuando te muestra un camino más fácil, como lo hizo con Jesús. Es dejar todo para más tarde diciendo, eh, eh, sí, no, por ahora no lo hago, pero lo haré más adelante. Es la conveniencia cuando hay que conceder demasiado. Es la gente que uno piensa, ¿qué va a decir? ¿Qué pensarán? Haga de la obediencia un hábito, hermanos. Decida obedecer. Comprenda que su felicidad en la vida depende de decirle siempre sí a Dios. La única parte de la Biblia que usted realmente cree es aquella que obedece. La parte de la Biblia que tú realmente crees. No. Hay que obedecer las escrituras. Hay que pedir discernimiento para poderla entender y obedecer de acuerdo a lo que el Padre nos escribe allí. Si hay algo que tú quieras hacer y que no sabes si es bajo la obediencia o no, pide discernimiento al Espíritu, que el Espíritu siempre estará allí para darles palabra y darles sabiduría a cada cosa que ustedes emprendan. Recuerde que cuando decidió ser cristiano, usted renunció al derecho de hacer las cosas a su manera. Confiese la desobediencia inmediatamente y diga sí a la voluntad de Dios. Metámonos en el camino de Cristo. Obedezcamos al Padre. Sigamos su palabra. Sigamos sus mandatos cuando nos mandó a predicar el Evangelio, a convertir la gente, a bautizarla. Hermanos, llamemos al arrepentimiento, llamemos al camino para que la gente vuelva a Cristo ahora en estos tiempos finales. Yo quiero orar por ustedes, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús te pido por esta persona que está oyendo y que está haciendo también de esta oración suya. Padre amado, para que tú pongas en el corazón obediencia, para que ponga en su corazón paz, para que te ponga en el corazón el hacer las cosas que tú nos tienes mandado en tu palabra. Padre, te pongo también su familia, sus amigos, su entorno, Señor, para que seas tú, Señor, siendo un canal de bendición a esta persona. Padre, te doy gracias por las cosas que hemos recibido, por lo que tenemos, por lo que te obtendremos. Gracias por este día. Gracias por las cosas que nos suceden. En el nombre de Jesús. Amén.